Batalla por Ocheretino. Rusia remata la última reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El informe del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informa sobre los combates en el sector Avdiivka del frente durante una operación militar especial. Unidades del Grupo de Tropas Centro mejoraron su posición táctica y repelieron 8 contraataques de grupos de asalto de las brigadas mecanizadas 25, 23, 24, 100 y 115 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de los asentamientos de Novobakhmutovka, Leninskoye, Pervomaiskoye y Novokalinovo, RPD. Como resultado de los combates, la parte ucraniana perdió hasta 355 militares, y también fueron destruidos el cañón autopropulsado Dana de 152 milímetros y el cañón autopropulsado Gvozdika. Avance del ejército ruso. En internet aparecieron imágenes con geolocalización de las operaciones militares en el flanco norte de Avdiivka y Ocheretino. El destacamento de asalto de las Fuerzas Armadas de Rusia logró afianzarse en las casas más alejadas de las afueras del este del pueblo, mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan atacar con un dron, pero sin éxito. Imágenes de vídeo adicionales muestran aviones de ataque rusos ocupando una nueva posición en una zona residencial en la parte sureste de Novokalinovo. A juzgar por la georreferenciación, el avance total de las unidades avanzadas de las Fuerzas Armadas rusas durante la semana fue de aproximadamente 1 kilómetro. Mapa de las batallas por Ocheretino. La parte ucraniana reconoce los éxitos del ejército ruso. Los analistas ucranianos registraron el 19 de abril un cambio en el LBS a favor de los rusos de 100 metros en Novokalinovo, 100 metros en Novobakhmutovka, 100 metros adicionales en Novomikhailovka, 200 metros en la parte oriental de Krasnogorovka, 100 metros al sur de Bogdanovka, y 200 metros adicionales en la zona de Poveda. En cuanto a Ocheretino, fuentes ucranianas informaron de un avance de las tropas rusas en el centro del pueblo. Oportunidades para las Fuerzas Armadas rusas. Ataques en Ocheretino. Los expertos y analistas militares ucranianos admiten que se están gestando nuevos problemas para el ejército ucraniano en la dirección de Avdiivka. El general retirado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Kirivonos, señala que las tropas rusas recorrieron unos 3 kilómetros en una semana e irrumpieron en la propia aldea, aferrándose a las afueras del sur. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania evalúa adecuadamente la amenaza y reconoce que Umanskoye y Netailovo son los primeros candidatos a quedar bajo el control de las tropas rusas. Los militares ucranianos temen nuestro movimiento hacia Pokrovsk y no descartan que después de la captura de Ocheretino, el ejército ruso pueda atravesar las alturas entre Vozdvisenka y Arkangelsk y atravesar zonas forestales y campos hasta llegar a Yablonovka, lo que directamente amenazará Toretsk. La fuga de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Ocheretino. La parte rusa también comprende el peligro de un impacto lateral en la cuña. Sin la captura de Novobakhmutovka/Novokalinovo, es arriesgado avanzar más hacia Ocheretino, razón por la cual los combates continúan a lo largo de toda la línea. En el lado positivo cabe señalar la caída de la moral del ejército ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen una grave escasez de personal en sus unidades, de modo que el ejército ucraniano, al darse cuenta de su situación, está intentando escapar. Se interrumpió una operación a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Kherson y Zaporozhye. Los militares rusos impidieron la misión de desembarco en Kiev. En la región de Zaporozhye continúan los combates posicionales en ambas direcciones tácticas, informa el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra.
En primera línea no se han registrado cambios importantes en los últimos días. También se libran combates en la orilla oriental del Dnieper, en la región de Kherson, donde las tropas rusas intentan impedir la penetración de grupos de sabotaje de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra registra los enfrentamientos más intensos cerca de Rabotino, Verbovoy y Malaya Tokmachka, así como el sur de Velikaya Novoselka, donde las tropas rusas han logrado avances significativos. Represión del enemigo. Las tropas rusas han instalado sistemas de guerra electrónica en trincheras, que son capaces de suprimir los drones ucranianos controlados a través de Starlink en dirección a Zaporozhye, dijo Dmitry Rogozin, senador de la región de Zaporozhye. El Comando Operativo Sur también informó que las tropas rusas a lo largo de toda la línea del frente entre Kamensk y Ugledar están llevando a cabo una rotación masiva de unidades, lo que puede deberse al fortalecimiento del potencial ofensivo en la frontera de la región de Zaporozhye y la RPD. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron una operación anfibia en el Dnieper en octubre, cuando los marines ucranianos, al amparo de equipos de guerra electrónica, intentaron desembarcar en la orilla izquierda del Dnieper. Sin embargo, las fuerzas rusas eran significativamente superiores a las ucranianas, y la Marina ucraniana calificó la operación en Krimki de suicida. Recientemente, los marines ucranianos intentaron acercarse al puente Antonovsky volado para excavar en Dachi, una antigua localidad turística. Destrucción de la guerra electrónica Bukovel. Para facilitar sus operaciones de desembarco, los ucranianos se ven obligados a coordinar las acciones de guerra electrónica y de los marines, creando zonas muertas temporales para los drones rusos. Sin embargo, como escribe el columnista militar de la revista Forbes, David Ax, la guerra electrónica ucraniana también suprime los drones ucranianos que monitorean los movimientos de contraataque de las tropas rusas. En particular, bajo el destruido puente Antonovsky, los ucranianos lograron instalar el sistema de guerra electrónica Bukovel, que interfiere con los drones. El complejo fue destruido gracias al misil de alta precisión IL-205, el Emur, disparado desde un helicóptero. Los misiles rusos impactan en las dachas donde se refugian los marines ucranianos, y no solo los militares, sino también los propagandistas de Kiev sufren derrotas. Esto hizo posible interrumpir por completo la operación a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Kherson y Zaporozhye. Shoigu afirmó que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a 500.000 personas. En su discurso, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, criticó duramente los planes de Estados Unidos de asignar casi 61.000 millones de dólares a Ucrania, enfatizando que una parte importante de esta cantidad se destinará a apoyar el complejo militar industrial estadounidense. Shoigu señaló críticamente que, según Moscú, el pueblo ucraniano se ve obligado a pagar con sus vidas las ambiciones geopolíticas de Washington, lo cual es una política cínica por parte de los líderes estadounidenses. Según el ministro, desde el inicio del conflicto las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a casi 500.000 de personas. Shoigu también dijo que los asesores occidentales y las armas que suministraron no pudieron ayudar a Kiev a lograr el éxito en la contraofensiva, y el ejército ruso demostró la inconsistencia de los mitos sobre la superioridad del equipo militar occidental.